flanco de dama es el nombre del capítulo, no sabía cómo ponerle, pero es una partida muy interesante también de Spassky contra Smyslov de negras, que termina en tablas, pero que fíjense que juegan Smyslov juega con E6 y con caballo F6, esta formación que busca amenazar el peón de B4 sin exponer el peón de N5, sino que juega con caballo F6 para defender el punto G7, para desarrollar el caballo también y preparar un enroque corto después de sacar este alfil. Y bueno, Spassky juega B5 directamente tras la amenaza hacia el peón. La idea de B5 es también que gana espacio en el flanco de dama y que este peón va a ser defendido de muchas maneras. Puede ser defendido por A4, por E3, dándole juego al alfil. También puede ser cambiado en caso de C4, perdón, de C5 o C6, alfil por, perdón, B por C6 y abrir la columna B. Y bueno, el juego que ya conocemos, que ya estuvimos viendo. Volvemos entonces a la partida de Larsen. Así la vemos rápida y terminamos de cerrar estas ideas de cómo jugar contra el Londres. Bueno, Larsen defiende. La otra que se podía jugar era B5 directamente, con idea de C4 rápido también, pero bueno, Larsen juega A3, que también es muy interesante, un juego más tranquilo, más sin dejar tantas debilidades, porque cada peón que avanza también genera sus debilidades. Entonces, bueno, Larsen bastante prudente, juega A3, C5 y C4. Y bueno, esta también es una apertura muy interesante, que si se quiere analizar en profundidad, no vamos a tener el tiempo de hacerlo ahora, pero ustedes pueden hacerlo, se los recomiendo. Sacrifican un peón, las blancas, fíjense, el peón de B4 está casi en el aire, pero bueno, a cambio hay una posición muy dinámica, con mucho ataque, mucha ganancia de espacio en el flanco de dama. Otra partida muy interesante que termina ganando Larsen en este caso. Vamos a pasar más o menos rápido. Fíjense que acá igual la posición está bastante pareja. Larsen lo gana más que nada en el final. Me imagino que en algún momento se equivoca. Bueno, es muy interesante la partida, sí, también. Se las recomiendo ver, más allá de la apertura y de cómo jugar la apertura, también ver estas partidas es muy interesante. Hay una apertura simétrica también que incluye en el estudio, parece ser dos hermanos, ¿no? Tienen el mismo apellido. Juega con B5, el B2 alfil B7, y bueno, juega simétricamente todo. Hasta que en algún momento se tiene que romper la simetría. Ya rompen la simetría, las blancas. Bueno, está como jugar contra la defensa holandesa, directamente si las blancas juegan con D5 directo, perdón, con F5 directo, las negras. Juega un doble fianchetto, el jugador de piezas blancas. Y bueno, el planteo de las negras básicamente es una pirc con colores invertidos. Bueno, otra partida de Larsen también muy interesante que incluía en el contra Arturo Pomar Salamanca. Es esta partida donde tras B4 E6, alfil B2, caballo F6, A3, C5. Y bueno, acá de blancas hay que jugar B por C5. Tras alfil por C5, E3 es muy importante esta jugada. Siempre recuérdenlo. ¿Por qué? Las negras están amenazando dama B6,
que toca el alfil y amenaza también un mate, un alfil por F2 mate y un dama por B2. Entonces, E3, jugarlo sí o sí antes de caballo F3. Caballo F3 directo sería un error por dama B3, dama B6, perdón. Dama B6, de todas formas, es una jugada interesante. No es lo mejor acá. Fíjense cómo lo resuelve Larsen. Larsen juega dama C1. Una jugada muy interesante. Que defiende este alfil, apoya un futuro C4, que de todas formas va a venir, porque si no, de todas formas está defendido por el alfil. Y bueno, otra partida también que tienen para ver. Larsen finalmente decide deshacerse de su alfil de casillas negras para destruir la estructura de peones en el flanco de rey. Y bueno, una partida más para ver, de mucho interés. Ya les hablé sobre este capítulo también. Una partida de Hislop también incluye en el estudio, muy interesante, donde se juega la línea principal con caballo F3. También, bueno, hay ideas en la línea principal que antes que me olvide decirles, con partidas donde la jugada 4 se juega caballo C3, fíjense, alfil por C3, caballo F6, esto es lo principal, ¿no? Para evitar alfil por G7, y donde todo el mundo juega caballo F3, Bach, este jugador de 2300 de Elo, un nivel de maestro FIDE aproximadamente, juega caballo C3, una jugada muy interesante. Y tras enroque corto, decide cambiar alfil por F6, dama por F6, caballo D5. Amenaza a la dama y el alfil, la dama se tiene que mover defendiendo, caballo por... Bueno, hay que decir que la torre de A1 no estaba amenazada por la dama porque estaba defendida. Y bueno, sigue a una posición también muy interesante, ¿no? Donde las blancas han simplificado un poco su flanco dama, las negras tienen solo la dama desarrollada y un enroque, pero bueno, muy interesante. Se puede jugar con G3 y alfil G2, se puede buscar una ocupación rápida de la columna B. Y otra línea también que incluí en el estudio, que es H3 directo, ¿no? Que también es una jugada rara. Habíamos visto caballo C3 recién, contra caballo C3, la idea es que si alfil por C3, y bueno, nos quedamos con pareja de alfiles, con una buena diagonal y con un juego interesante. Pero bueno, en vez de caballo C3, con idea de cambiar y caballo D5, se juega H3, para evitar cualquier caballo G4 o cualquier alfil G4 tras un E3 y caballo F3, que se juegan muchas líneas, que puede molestar un alfil G4, H3 se anticipa un poco a eso, además también de que, ¿por qué no traer un alfil acá? En este caso no. El jugador de blancas con mucho criterio decide volver a B2, donde el alfil tiene una mejor diagonal, amenazando un futuro enroque negro, que en H2, donde choca con esta cadena de peones. Y bueno, se juega esta partida. Donde también las blancas deciden entregar su pareja de alfiles a cambio de una posición, un centro bastante sólido, un alfil que domina las mejores diagonales, unos caballos que van a buscar sus casillas también, ¿no? Y bueno, otra partida que tienen para ver también. Otro esquema muy usual de las negras es jugar con E5 y F6 para hacerle frente a esta diagonal del alfil, ¿no? Con esta cadena de peones que parece muy fuerte. Las blancas, bueno, defienden con A3 su peón de B4. Y bueno,
Acá hay otra partida también para que disfruten. Como siempre, los avances hacia B5, defendiendo por el alfil, como decíamos. Bueno, un centro contenido. Otra partida de Sokolsky jugando de blancas, uno de los mayores exponentes de esta apertura. Donde fíjense que esta partida es muy interesante y se las recomiendo ver. Sokolsky contra Trugac. No sé de qué año será tampoco, búsquenla, si la buscan en Chess Games por, por el nombre de los jugadores les va a aparecer. Y les digo que es muy interesante porque hay muchas ideas de del gambito Evans. Fíjense que parece como si fuera un gambito Evans con B4, como si fuera una apertura de peón rey, E4, E5, con alfil C4, seguido de un B4 en algún momento, con ideas del gambito Evans y también del gambito de rey, con un F4 prematuro. Fíjense, ¿no? Un F4 prematuro, un caballo H3 tratando de recuperar acá. Y bueno, sacrificios en F6, una partida también muy, muy interesante que hay para ver, con un lindo remate. Esta partida también se la super recomiendo. Formas de jugar también, bueno, que incluí contra la Sokolsky, C5 directo. Hay una partida en el estudio de dos jugadores de 2371 y 2296, jugadores de nivel de maestro FIDE también, que interesante que tienen para ver, más de las mismas ideas, ¿no? Esto, fíjense que parece casi una Scheveningen con colores invertidos, ¿no? Sí, prácticamente una Scheveningen. Fíjense, hagan de cuenta que las negras juegan primero y juegan con E4, C5, una siciliana, abierta con caballo F3, en este caso sería caballo F6 para D5 y cambiar, y bueno, las Scheveningen, las negras tienen la idea de jugar con E6 y D6, en este caso las blancas, un centro contenido, y bueno, otra partida interesante para ver. ¿Qué más? Bueno, lo que les contaba, una idea muy, muy usual para jugar contra la Sokolsky es jugar con C6 directo en la jugada 1, dice alfil B2, dama B6. ¿Cuál es la idea? Jugar con A5. Estas tres jugadas por parte del negro también merecen mucha consideración y mucho estudio si quieren jugar B4. También les recomiendo que miren sobre esta apertura. Otra partida de Sokolsky, en este caso una que jugó por correspondencia contra Lukin. También mírenla, dura poco esta partida, la verdad es que es corta. No es tan corta, sí, 35 movimientos. Bueno, después la pueden ver. Algunas partidas de Larsen incluí. Una partida de Larsen también, lo que les decía recién, una posición, un tipo Scheveningen invertido. Y una partida de Larsen que incluí en el estudio también, en el capítulo 17, es esta con G3, que no es una apertura Sokolsky directamente, pero fíjense que termina entrando en lo que parece un esquema con B4 A3 y un fianchetto de rey, lo que también me parece interesante para el estudio. Sobre todo para jugar con B4 directo contra este esquema del negro, jugar con un fianchetto, un doble fianchetto. Y lo interesante también igual de esta apertura es que Larsen termina por no desarrollar tan rápido su alfil dama por B2, sino que avanza, defiende con torre B1 y caballo C3, pero fíjense que juega
con F4 también, y no saca su alfil dama. Hasta que finalmente lo saca por D2, y bueno, otra partida más para ver también. Termina en tablas, una partida muy pareja también. Por momentos el negro tuvo sus chances, por momentos las tuvo el blanco. Pero bueno, finalmente terminó siendo un final de alfiles muy parejo, donde unas jugadas más adelante termina en tabla. Bueno, cómo jugar contra un flancheto negro, también una partida de Smith-Lock. Ya para ir terminando este video les muestro un poco más, nomás. Fíjense que juega como si fuera una especie de inglesa, el blanco. Si hubiera jugado C4, caballo F3 y E3 directo, y después un B4 y un alfil B2 rápido, ¿no? Contra el Gianchetto. Yo jugué una partida así hace poco en un torneo, contra un torneo abierto, C6, D5, una especie de esquema Grunfeld juega el negro. Y bueno, otra partida más, por si quieren ver, de Smith-Lock, donde se termina tirando con un G4 contra el flanco de rey, muy agresivo. Muy interesante también la partida, para que la miren con detenimiento. Yo no estoy profundizando mucho en las partidas, son muy interesantes todas, les recomiendo que las vean, pero si lo hago en 20 partidas se me va a terminar haciendo un video de 8 horas y no quiero eso. Tengo que ya voy a cortar, más o menos era orientarlos por si les interesaba estudiar esta apertura, más o menos unas recomendaciones para que vean, sobre todo en este estudio. Si quieren ver más, hay un montón de material, hay un jugador argentino, un maestro FIDE, se llama Bulcurf, Carlos Bulcurf, que juega la apertura orangután y la juega muy bien. Yo jugué contra él, pero yo jugué de blancas y quise plantear un ataque indio de rey, que es una apertura que probablemente trate en algún próximo video. Como les decía, quiero hacer ese y quiero hacer uno sobre problemas artísticos, donde yo jugué caballo F3 y contra caballo F6, G3, con idea de entrar en un ataque indio de rey o en alguna inglesa, él me juega B5 directamente. De negras también juega estos esquemas, pero bueno, juega mucho de blancas, caballo F3 y B4, el de blancas. Mi partida contra él, yo jugué de blancas y después de que jugué G3 con idea de no jugar de jugar un fianchetto, él me juega B5 y bueno, se jugó esta posición, donde bueno, él también jugó algo así, creo que fue la partida, pero bueno, es esta idea, ¿no? Más allá de los colores con los que se juegue. Bueno, como les decía, acá termino. Próximamente los estudios que quiero ver son eh, este de problemas artísticos, seguramente. Tienen problemas muy interesantes. Este de Kugel 1922, probablemente lo conocen. Algunos mates en 3, alguno de Lloyd. Seguramente veamos algo de esto. Bueno, los dejo por hoy. Espero que les guste el video. Si se lo comparto a alguien es porque probablemente, o si lo están viendo, digo, es porque probablemente yo se los compartí y quería que lo vean por alguna razón en particular. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Me despido de todos. Saludos y chau.